Estamos, permiso, mis hermanos, voy a silenciar sus micrófonos. Muchas gracias por llegar en este día lunes ya. Muchas gracias por acompañarnos para esta sesión de estudios bíblicos que comienza ya este día lunes. Es un gusto de saludarles a cada uno de ustedes. Hoy nuestro hermano José Antonio Fariñas nos va a traer entonces el estudio de este día lunes, comenzando la semana. Agradecido de Dios, de nuestro Padre Celestial, entonces, porque nos ha dado la vida, la salud, para poder reunirnos, congregarnos, estudiar su palabra, poder escudriñarla, digamos, aprender más de las cosas de Dios. Vamos a tener una oración entonces a nuestro Padre Celestial y después vamos a dejar a nuestro hermano Fariñas, que nos va a traer el tema del día de hoy. Y quisiera pedir a ver si nuestro hermano Néstor está en condiciones de guiarnos en una oración. Hermano Néstor, ¿puede? Con su micrófono abierto, si es que puede, hermanito. Sí, Adelante. despierto. Ok. Bueno, buenas noches, hermanas, hermanos. Qué gusto de volver a verles. Vamos a tener una oración. Ahora, hermanita. Padre eterno que está en el cielo, gracias, Señor, por este momento, por este tiempo en que podemos reunirnos para estudiar su palabra, seguir creciendo espiritualmente, fortalecernos en nuestra fe, siendo edificados por su palabra, Señor. Gracias y rogamos que bendiga a cada uno de los que estamos presentes, nuestras familias. También al hermano que va a traer la lección hoy día, para que podamos hacer un trabajo, Señor, beneficioso para nuestras almas y para todos los que escuchan. En Cristo le agradecemos. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Néstor. Nuestro hermano Néstor de allá de España en este instante, cuando son las 2 de la mañana ya, a donde está. Muchas gracias, hermano Néstor. Vamos a pasar con nuestro hermano José Antonio Fariñas, que nos va a traer otro interesante tema para comenzar esta semana y para prestar atención. Hermano, que Dios le bendiga. Adelante usted. Muchas gracias, hermano Ernest. Y hoy voy a tener la oportunidad y el privilegio hermoso de hacer este trabajo, de enseñar, de leer, de comentar en compañía de mi hermano Néstor, hermano que aprecio en el Señor. Nos conocimos en la Ciudad de México y es ahora y no lo olvido. Quedó en mi corazón y aprecio mucho el trabajo también que el hermano hace tanto en Chile como ahora en España. Un poco desveladito, pero está con nosotros. Gracias, hermano Néstor, por estar con nosotros. Y gracias también a todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas. A todos sin excepción. A los que están en la plataforma y los que nos habrán de ver de manera diferida, a hermanos y hermanitas que nos irán a ver, también a los amigos que nos irán a oír y ver a través de esta plataforma, esta forma de estudio. Hoy me he propuesto que hablemos con el hermano Néstor sobre el tema de lo que realmente el hombre, el Hijo de Dios, el cristiano, debería de pensar dentro de todas las cosas que el hombre podría o suele pensar. Quisiera enfocarme en una palabra que el apóstol Pablo usó en el primer libro a los tesalonicenses, en el capítulo 4, y en la última parte del verso aparece una expresión, un enunciado, pero vamos a leer el texto. Dice, primer libro a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 1, dice, por lo demás, hermano. De entrada tenemos que la palabra hermano acá viene, el origen de la palabra es adelfos. Hermano es adelfos. Y el hermano Pablo va a tratar con los hermanos de Tesalónica y va a animarles, va a exhortarles, animarle. La palabra exhortación significa dar ánimo. Y va a animar a los hermanos y les dice, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Arescos ateos es la palabra griega para decir agradar a Dios. Hermano Néstor, no sería acaso este punto que todo hijo de Dios debería de proponerse
como cristianos, como esos hijos de Dios, agradar a Dios. Dejo la palabra a usted, hermano. Bueno, estoy mirando, hermano, el hecho de agradar, y hay un texto ahí que dice completamente. Muchas veces tenemos la intención de agradar a Dios, pero antes de agradar a Dios, vemos si acaso nos agrada a nosotros lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, eso no es agradar a Dios. Pero ahí estaba mirando algunos versículos y específicamente tenía el que usted ha citado de Filipenses, ¿ya? Que dice agradar a Dios. Fíjese que el 4:18 de Filipenses dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Todo lo que uno hace, fíjese hermano, que emana de un mandamiento de Dios. Hay dos cosas interesantes allí. Estoy recordando en este momento, en segunda de Crónicas, capítulo 25, verso 1 y 2, dice que había un rey que se llamaba Amasías, ¿ya? Un rey de Judá. Y este rey, hermano, fíjese que dice el texto que hizo lo recto delante de Dios, pero no de perfecto corazón. Entonces, cuando leo este versículo que usted citó aquí, dice sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios nosotros? Haciendo, muchas veces tenemos el pensamiento de que el primer día de la semana, por ejemplo, nos reunimos eh, para participar de la cena, de la ofrenda, para participar de los cantos, de las oraciones, para escuchar el mensaje y pensamos que eso es lo suficiente. Entonces, no hacemos nada más y esperamos a veces el tiempo para que termine la reunión y salir. Pero no hacemos algo de corazón perfecto. Amasías hizo todo lo que Dios le mandó, pero no de corazón perfecto. ¿Por qué? Porque no lo hizo para agradar a Dios, sino para cumplir la ley simplemente, ¿ya? Y luego terminar. Entonces, a mí me parece que el sacrificio que uno haga deja de ser sacrificio cuando uno lo hace con gozo. Y cuando lo hace con gozo para a disfrutar de esa comunión que uno tiene con Dios a través de la obediencia. Por eso me gusta el texto que usted citó, dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Porque estas ofrendas y estas cosas que llevaba Epafrodito no solamente cumplían con el hecho de ayudar a alguien, ¿ya? Sino también de agradar a Dios. Eso me remito al capítulo 9 del libro de ¿cómo se llama? De Segunda de Corintios, cuando dice que estas ofrendas no solamente solucionaban o ayudaban a algunos hermanos, sino también hacían que vinieran muchas acciones de gracia hacia Dios. Entonces, me parece, no sé si voy bien con el punto, pero agradar a Dios es tan esencial, es tan necesario para tener esa comunión completa con Dios, no solamente haciendo lo que Dios manda, sino también haciéndolo para agradar al Señor, para cumplir con lo que Él quiere, porque amamos a Dios, por esa razón. Adelante, hermano. Sí, en contraste, ahora contrastando de manera positiva lo que el hermano Néstor nos acaba de citar en Segunda de Crónicas 25:2, veamos el antónimo de esto, por ejemplo, de lo que, de lo que David le dijo a Salomón en Segunda de Reyes 23:25. Dice el texto así, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¿De quién estamos hablando? De Josías. Dice el texto, no hubo otro. Y es que cuando uno se propone agradar a Dios, hermano Néstor y hermanos oyentes, cuando nos proponemos agradar a Dios,
déjeme decirles esta verdad. Esta verdad, cuando nos proponemos agradar a Dios, vamos a desagradar al hombre y también vamos a desagradarnos a nosotros. Porque sería, si el hombre pretende agradar al hombre, decir, yo como humano, como persona, pretendo agradar al hombre, entonces como consecuencias, a veces, y hablando en términos espirituales, vamos a terminar desagradando a Dios. O cuando el hombre pretende agradarse a sí mismo, también, como consecuencia, vamos a desagradar a Dios. Esto es lo que dice Gálatas capítulo 1 versículo 10. Cuando el hermano Pablo, por ejemplo, quiero citar y leer este pasaje hermoso del hermano Pablo, cuando él, con toda firmeza, con toda valentía, dice en Gálatas 1:10 y dice así, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres o trato de agradar. Pues si todavía, otra vez el verbo aquí se usa el verbo, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo o no agradaría al Señor, está diciendo el hermano Pablo. Otro pasaje también sobre agradar es el que aparece en Romanos 15:3 no agradar a nosotros, no agradarnos a nosotros mismos. 15:3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que los vituperaban los vituperios de los que los vituperaban cayeron sobre mí, dice el hermano Pablo. Hablando cuando el hombre trata de agradarse a sí mismo y en contraste a agradar a Dios. Creo que en esto deberíamos de pensar, como dice Filipenses 4:9, que pensemos en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Y el pensamiento de agradar a Dios y llevarlo a cabo, ponerlo por obra, déjenme decirles que es un buen pensamiento en el cual deberíamos de quedarnos ahí. ¿Qué tal si pasamos, hermano Néstor, a lo que el versículo de 1 Tesalonicenses 4:1, cuando, por ejemplo, dice, del texto dice que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros a agradar a Dios. ¿Cuándo agradamos a Dios? Cuando nos conducimos correctamente delante de Dios y delante de los hombres. Abundemos en esto, hermano, conduciros como os conviene conduciros, dice el texto, la segunda parte del texto. Sí, lo estoy leyendo. Dice, de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Mira, hermano, eh, eso es agradar es complacer a Dios en este sentido, ¿ya? Y hay muchas formas de complacer a Dios. Por ejemplo, yo me estoy acordando del capítulo y usted debe acordarse de Apocalipsis capítulo 2 cuando, si lo podemos leer un poquito, Sí, dice Apocalipsis capítulo 2 en el versículo 4 dice, voy a leer desde el versículo 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta aquí va todo bien, una luna de miel, ¿verdad? Pe- Pero dice el versículo 3 perdón, 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjese que el Señor está reconociendo las cosas que había hecho la iglesia y que estaba haciendo, pero había algo que faltaba. ¿Y qué es lo que era lo que faltaba? Faltaba el amor hacia Dios, hacer las cosas por amor a Dios. La estaban haciendo porque la ley lo decía, porque era conveniente para ellos porque pensando que eso hacían para salvar sus almas. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, a veces hacemos las cosas,
porque Dios las manda, pero no por amor a Dios, sino por cumplir con la ley. Y el texto que usted está citando de 1 Tesalonicenses 4:1 dice de lo que has aprendido de nosotros, de lo que nosotros mostramos, dice, como apóstoles ellos, ¿ya? Que como evangelistas, como predicadores, hacían la obra de Dios, pero también influenciados por ese sentimiento, por esa fervor que había, que era servir a Dios para agradar a Dios, para complacer a Dios, para tener una comunión con Dios. La iglesia en Éfeso había caído de ese estado, de esa condición. Y yo creo que de ahí tenemos que aprender nosotros cómo agradar a Dios, ¿ya? Dios quiere que hagamos las cosas como Él manda, pero también que cumplamos con esa otra parte. Yo estaba leyendo un texto de Apocalipsis, no sé si va a servir lo que voy a decir, pero espero que sí. Leía un comentario de un señor Summer de un libro que se llama Dignos el Cordero, quizá usted lo tiene. Ujú. Y entonces, en este texto de esta iglesia, él decía que él estaba haciendo la clase en la universidad y cuando llegó a este versículo 4 dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Se paró un estudiante y dijo, se acabó la luna de miel. Como dijo el comentarista, dice, en una forma no muy respetuosa, pero lo dijo. Y es una verdad. Entonces, la iglesia seguía sujeta a Dios porque la ley lo decía, pero no por amor a Dios. No había ese fervor, esa pasión que había en el principio. Ahora, comparaba yo esto, hermano, con el matrimonio, que muchas veces se hace cuando personas se aman, se gustan y planean casarse y se casan y llega la luna de miel. Y una vez terminada la luna de miel, entonces comienza la otra etapa en que el hombre comienza a decir, bueno, ya tengo que mantenerla, tengo que criarle los hijos, darle que comer y todo. Y la mujer dice, bueno, tengo que soportarlo, tengo que aguantarlo, en fin, todo eso. Pero se murió el amor, se murió el amor. Entonces, yo creo que eso tiene que ver con lo que está diciendo ahí el texto de Efesios, en el sentido de que no tenemos que hacer solamente las cosas para que Dios las reconozca como se las reconoció a la iglesia en Éfeso, sino también por amor a Dios, porque Él nos amó, ¿ya? Y cuando uno lee el capítulo 13 verso 8 del libro de Primera Corintios, hay una frase que me encanta a mí, que dice, el amor nunca deja de ser. O sea, el amor nunca muere, dice otra versión de la Biblia. Y para agradar a Dios hay que amar a Dios, hermano. Hay que amar a Dios. Hay que aprender a amar a Dios. Es fácil hacer las cosas que Dios manda, pero tiene que tener ese ingrediente. ¿No le parece a usted? Sí, claro, claro, claro. Esto me trae a mi memoria el pasaje cuando dice el Señor, por ejemplo, que caminemos, que estemos dispuestos a caminar la segunda milla. ¿Se acuerda de ese texto? Mateo capítulo 5 o 6 habla de caminar la segunda milla. Es el capítulo 5 versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Es necesario, es necesario para agradar a Dios es necesario para agradar a Dios, debemos de tomar en cuenta todas todas esas facetas, todas esas pormenores, podría llamarle así también, esos pormenores, no pasarlos desapercibido, no decir esto no creo que el Señor se fije en esto. Por ejemplo, tenemos diferentes actividades. Ya estábamos observando, nos quedamos unos segundos con la palabra conduciros como conviene es conduciros. La idea es, pues, es que si amamos, como usted dice, hermano Néstor, amamos a Dios, no vamos a no vamos a dejar nada
sin que pongamos toda nuestro esmero, nuestra entrega al Señor. ¿Por qué? Porque aquí se trata, hermano Néstor, estará de usted conmigo, se trata de agradar, no agradarme a mí, no agradar a otro, sino que se trata de agradar a Dios. Eso es inmenso. Agradar a Dios no es cualquier cosa. Ah, el antónimo de esto sería, por ejemplo, que cuando el hombre, esto me recuerda a lo que dijo, cuando dijo, por ejemplo, esta escritura de Primera de Samuel, ¿verdad? Cuando dice cuando dice Samuel, por ejemplo, cuando está Samuel y está Elí y le dice Elí a sus hijos, cuando el hombre peca contra el hombre, bueno, el asunto de que el hombre pudiera entregar cuentas y pagar, o la idea es, cuando el hombre pega contra el hombre, podemos buscar un abogado que puede interceder por nosotros o pagar la pena, etcétera. Pero me llama la atención lo que dice Lee, pero cuando el hombre peca contra Dios, esa es otra cosa. Y esto mismo lo quiero retomar y decir que, hermanos, cuando nos proponemos agradar a Dios, esto no es cualquier cosa. Estamos hablando del creador, del hacedor nuestro, que a quien estamos agradando es al Padre eterno, al Dios, al Rey de reyes y Señor de señores. Y esto debe de causarnos ánimo, ánimo para seguir agradándole a Él y no llevar una fe. Y no llevar una fe a media, como bien lo decía el hermano. Una fe, por ejemplo, como los escribas y fariseos, como la de los escribas y fariseos, que en Mateo capítulo 23, vez tras vez, se repite el enunciado de, ay de vosotros escribas y fariseos, les dice el Señor en el Mateo capítulo 23, versículo 13, en el 14, ay de vosotros escribas y fariseos, en el 15, ay de vosotros escribas y fariseos, en el 16, ay de vosotros escribas y fariseos, en el versículo 23, ay de vosotros escribas y fariseos, en el 25, en el 27, en el 29, ay de vosotros escribas y fariseos, porque estas personas llevaban un cristianismo que creían ellos que pretendían agradar a Dios, pero como usted dijo, no lo hacían de todo corazón. No lo hacían de todo corazón. No lo hacían, como dijo el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Y de eso estamos hablando entonces, de aprender a agradar a Dios, hermano Néstor. Y hermano, mire, hay tantas cosas por las cuales tenemos que agradar a Dios. Por ejemplo, estaba leyendo el texto de 1 Timoteo 2:1 que dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Como en una oración debemos hacerlo, pero, pero agradando a Dios, dando lo que Dios demanda de nosotros. Por ejemplo, a veces los hermanos piden aquí ¿cómo se llama? En la plataforma, dice, hermano, quiero que ruegue, que ore por mi familia, por mis hijos, por mi esposa. Algún hermano dice, oremos por el hermano tanto, por la hermana tanto, qué sé yo. Y podemos hacer esa oración, pero que esa oración salga y nazca del corazón porque es agradable para Dios que oremos por todos los hombres, por los necesitados, por los que están enfermos, por los que están atribulados y todo ese tipo de cosas. Entonces, no solamente agradamos a Dios, por ejemplo, cuando nos reunimos el primer día de la semana, sino que también agradamos a Dios haciendo las cosas que Dios demanda, pero haciéndolas, como usted dijo, de corazón, que salga del alma, ¿ya? Como por ejemplo, cuando dice que el 1 Corintios 14:15 dice, cantando con el espíritu y también con el entendimiento. Eso es lo que le agrada a Dios, que salga desde el alma,
lo que se está haciendo, lo que se está diciendo, y porque es lo que a Dios le gusta. Yo una vez conversaba, si le puedo decir esto, con un amigo que teníamos y le hablaba acerca de la música instrumental, que no era legítimo hacerlo en la iglesia en el primer día de la semana y todo eso. Y él al final, después de conversar bastante, me dijo, tienes razón, dijo, sí, pero es lo que yo quiero dar a Dios, ¿ya? O sea, en el fondo se estaba agradando a sí mismo, no estaba dando lo que Dios mandaba. Entonces, hay muchas cosas que nosotros los cristianos tenemos que aprender a hacer, pero, o que hacemos, pero que tienen que tener ese sabor especial, esa cuota de amor por Dios para que Dios se sienta complacido, se sienta agradado. De otra manera, vamos a seguir como una pareja de personas que existen porque, y viven y conviven porque la ley lo dice, pero no porque se aman. Existen los cristianos y viven y conviven con Dios, pero no porque aman a Dios, sino porque hay una conveniencia o por el que dirán o por alguna otra razón que es ajena a la voluntad de Dios. Entonces, es esencial que nosotros, todos los cristianos, le pongamos este ingrediente a este plato espiritual, que es el agradar al Señor, el complacer al Señor, el hacer la voluntad de Dios. Dice el texto que yo creo que todos conocemos, de Mateo 21, verso 23, que dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, sanamos enfermos, hicimos echamos fuera demonios. ¿Qué les diré? Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque mucha gente hace cosas para Dios y por Dios, pero no con ese ingrediente esencial que es el amor para agradar al Señor, para satisfacer una demanda de Dios. Eso. Claro que sí. Entonces, nos está quedando claro entonces, y no está de más decirlo vez tras vez, que lo que el hombre, el cristiano debería de proponerse día con día, es agradar al Señor. Tengo dos pasajes, dos en el Antiguo Testamento. El primero es el capítulo 4, esta historia hermosa de este hombre Abel, que ofreció algo que le agradó a Dios, y del otro, Caín, que lo que hizo no le agradó a Dios. Y dice la Biblia en Génesis 4:4, y Abel trajo también de los primogénitos sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová, y miró con Jehová con agrado. A veces, hermano Néstor, se nos olvida que Dios todo lo ve. Y Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y el verso 5, pero no miró con agrado a Caín. A uno lo vio con agrado, con aceptación, con aprobación, porque esa es la idea de agradar, que Dios acepte, que Dios se sienta, usted usa una palabra y es la palabra complacido. Complacido. De eso se trata, hermanos míos, hermanos todos. Complacer a Dios. Complacer a Dios. Aquí no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que Dios quiere. ¿Cómo quiere Dios que se hagan las cosas? Entonces, y hay muchas áreas donde podemos nosotros agradar a Dios. Y el otro texto, el otro pasaje es Génesis, el capítulo 38, el versículo 10, dice el versículo 10, y desagradó en todo, y desagradó y, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida, dice el texto, hablando de Judá y Tamar, hablando de ellos, y desagradó en ojos de Jehová, y desagradó en ojos de Jehová lo que se hacía. Aquí hay un verbo hacer. Hermanos, lo que hacemos le agrada a Dios, y yo quiero mencionar
algunas facetas o algunas áreas donde nos desenvolvemos o donde nos movemos. Como esposos, a ver, como esposos, como padres, como hijos, las hermanas como esposas, como mamá, como usted, hermano, como trabajador, como un jornalero. Usted, dueño de una pequeña empresa. Nuestro andar, nuestro vivir, ¿agrada a Dios? O lo hacemos para agradar a Dios. A veces nos frustramos cuando tenemos, por ejemplo, como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, en Colosenses y en Efesios también, habla de aquellos patronos o patrones que son malos. Pues la Biblia dice claramente que aunque tengamos patronos o patrones malos, debemos de trabajar pensando en que Dios es el primero quien nos ve y nos aprueba y somos aceptos a Él cuando fungimos o cuando hacemos bien nuestra labor como trabajador. Y así se puede desmembrar este principio para decir de que cuando actuamos o vivimos correctamente como esposos, como padres, como hijos, entonces, quien es el primer agradado o quien es el primer complacido es Dios. ¿No es cierto esto, hermano Néstor? Sí, un ejemplo, por si acaso no sabemos cómo hacerlo realmente. Veo, hermano, el capítulo 3 de Mateo cuando dice el verso 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cristo es nuestro ejemplo de cómo agradar y cómo complacer a Dios, ¿verdad? Él es Sí, nuestro gran ejemplo. Y leía lo que significaba complacencia aquí en los diccionarios, y dice el diccionario que complacencia es eh, dar placer, pensar bien de, aprobar, específicamente aprobar. En Cristo es aprobado por Dios y todos los cristianos somos aprobados por Dios cuando hacemos y seguimos los ejemplos de Dios. Dice, complacer es deleitarse, estar contento, satisfecho. Entonces, Dios está contento, Dios está satisfecho, Dios se deleita en la persona de su Hijo Jesucristo. Y el capítulo 17 del mismo libro, Dios está satisfecho. El 17 de Mateo, a ver si lo encuentro aquí, Mateo 17. Ahí está en la Biblia. Mateo 17, en el verso 5. Dice que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, agradar a Dios es complacer a Dios, es que Dios se sienta satisfecho, que Dios pueda disfrutar de ese, digamos, ofrenda que uno le da diariamente con su vida, como el Señor lo hizo. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, ser imitadores de mí en 1 Corintios 11:1, dice, ser imitadores de mí así como yo de Cristo, tenemos que pensar en eso. Para poder agradar a Dios, tenemos que mirar, como Pablo miró a Cristo, mirarlo nosotros también, para que el Señor diga que en nosotros tiene complacencia. así. Yo creo que es lo que se busca, porque reitero, uno puede hacer lo que Dios manda, pero tiene que hacerlo con una motivación especial, por el amor a Dios, para agradar a Dios, para satisfacer a Dios. Cuando uno dice que ama a una persona aquí en la tierra, humanamente hablando, busca darle placer, busca complacerla, busca agradarle para conquistar el amor de esa persona, para hacerla sentirse bien, para disfrutar de su compañía. Yo creo que es lo que tenemos que hacer con Dios como cristianos, poder buscar agradar y darle lo que Dios demanda, no lo que uno quiere. Y hermano Néstor, a veces esto se vuelve o puede volverse o podemos pensar
como un ideal inalcanzable. ¿Será esto un ideal inalcanzable? ¿Será esto inalcanzable? ¿Se puede lograr? Ahora, la pregunta, ¿hubieron hombres que lo lograron? La respuesta es sí. Por Sí. supuesto que hubieron hombres que lo lograron. Ah, Génesis capítulo 6, versículo 5 se contrasta con lo que dice el verso 8 y verso 9. Leemos el 5, Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Y dice él dice el verso ahora, el verso 8. Pero Noé, verso 5, los antediluvianos, verso 5, quien se hacía rodear Noé de estas gentes, verso 5, pero el verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Miren ese pero, contrasta totalmente la vida de la gente mundana con la vida de Noé. Verso 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. Estaba examinando la palabra con Dios caminó Noé y la idea es en la Septuaginta, en el Antiguo Testamento, es que Noé Dios se sintió complacido, Dios era agradado, se complació, fue complacido Dios de la vida, de cómo vivía Noé como padre, de cómo vivía Noé como esposo, de cómo vivía Noé como suegro, de cómo vivía Noé como, como un ciudadano diferente a las gentes del versículo 5. Entonces la pregunta es, ¿se puede lograr esto? ¿Puede uno lograr agradar a Dios? La respuesta es sí se puede, sí se puede, se puede agradar a Dios, como lo hizo Noé y como lo hicieron aquellos santos hombres de Dios, como dice primera el apóstol Pedro, hablando de los santos hombres de Dios. Sí se puede. Así es, hermano. Dice que Noé halló el favor de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios. Pero el texto al final, en el capítulo 7 ya dice, e hizo Dios, Noé, todo lo que Dios le mandó, conforme a lo que Dios le mandó. De manera que Noé es un ejemplo para nosotros también, como lo fue, como usted citó, Abel, ¿verdad? Y tantos otros que agradaron a Dios por hacer exactamente lo que Dios mandaba, pero también con ese ingrediente tan esencial que es el amor, para disfrutar de la comunión con Dios. Y dice el texto que la palabra gracia es bondad, favor, belleza, dice, según los diccionarios, la misericordia y el precio, o sea, y lo precioso que Dios puede dar a cada persona que hace lo que Él demanda, pero que lo hace con esa intención, ¿ya? De complacer a Dios en su voluntad, en sus mandamientos y no complacerse a sí mismo. Entonces, yo creo que es bien interesante esto de hablar de estas cosas porque a veces dejamos de lado algo. A veces cumplimos lo que la ley dice, pero no sabemos por qué lo tenemos que hacer. Porque hay amor a Dios en este caso. Un corazón perfecto es un corazón que está inspirado en esa comunión y en esa relación que se tiene con Dios a través de la obediencia. Y Así eso, mero es. Así eh, es. Dice Génesis, el capítulo 6 versículo 22. Génesis 6 22 dice, y lo hizo así Noé. Otra vez, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé, este patriarca, Noé, este padre, Noé no hizo las cosas, puedo decir así, a medias. No hizo las cosas a medias.
lo hizo, al menos en su momento, lo hizo de todo corazón. Y esta misma expresión se vuelve a repetir, se vuelve repetitiva ahora en el capítulo 7 versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Yo he hecho énfasis en esto y he dicho, Noé, no vayamos a creer que Noé solamente obedeció con el mandamiento de hacer el arca. Sí lo hizo, aclaro, sí lo hizo. Pero lo que nos dice el capítulo 6, lo que nos dice el capítulo 6 es que Noé, su vida era una vida diferente a lo de sus vecinos. Noé vivía diferente a lo de sus vecinos. Y es que Dios quiere justo esto, que nosotros vivamos diferente a como viven nuestros vecinos, que nosotros vivamos para agradar a Dios. Y en definitiva ya sabemos que la gente mal portada, mal hablada, con malos pensamientos, sabemos a quién agradan ellos. Efesios capítulo 4, versículo 17 dice, esto pues digo, dice el hermano Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor. Que le dice el hermano Pablo a los hermanos de Éfeso, que ya no andéis conforme a los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes. Otras versiones dice vacíos de Dios. En lugar de vanidad de sus mentes, dice otras versiones vacíos de Dios. Estas personas que andan vacíos de Dios, sabemos a quién agradan. Sabemos quién es el complacido. Sabemos quién es el honrado, podemos decir. Pero nosotros debemos de ser diferentes, como lo fue Noé. Un hombre, el hombre Noé, el hombre diferente. Noé, el padre diferente. Noé, el esposo diferente. Noé, el suegro diferente. Y agradó a Dios. Y dice el hermano Pablo ahora, esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Entonces la idea es, ya no andéis como los otros gentiles. Entonces, hermano Pablo, ¿cómo debemos de andar? ¿Cómo debemos de conducirnos? ¿Cómo debemos en qué debemos de ocuparnos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo, cómo debemos hacer las cosas? La Biblia está llena, tenemos bastante material para entender y comprender y hacer lo que a Dios le agrada. ¿No es cierto, hermano Néstor? Así es, hermano. Bueno, hay muchos textos, usted está diciendo, y muchas formas, pero de cómo agradar a Dios, o sea que nos enseñan de la forma de agradar a Dios, pero ya hemos, creo, revisado varios y tenemos que haber aprendido algo de ellos ahora, ¿no? En el sentido de que no solamente basta con cumplir la ley, sino con hacerlo por amor a Dios, para tener esa comunión estrecha con Dios, ¿ya? Porque no hay mayor incentivo para un ser humano para tener una relación con alguien de que hay amor, verdadero amor genuino. Igual para con Dios, del cristiano. El cristiano con Dios tiene que tener ese incentivo que es esencial en toda buena relación, y es el amor. Para eso hay que practicarlo diariamente. Eso sería, hermanito, por mi parte. Muy bien, entonces ya hemos abundado bastante y hay bastantes versículos, textos que pudiéramos seguir leyendo, pero el pensamiento es ¿verdad? Que queremos quedarnos con este pensamiento de que debemos agradar a Dios. Y para agradarle, en primer lugar, podemos decir así, hermano Néstor, ese toque para agradar a Dios, esa base, creo que la palabra correcta es la base para agradar a Dios, es el amor. Si, como dijo el hermano Pablo, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, pero si no tengo amor, de nada me sirve, no me sirve de nada, ¿verdad? Si no tengo amor. Entonces las cosas debemos hacerlas
la obediencia a Dios, el vivir conforme a la voluntad de Dios, el caminar más a la voluntad de Dios, el sazón, ese matiz que debe de existir en nosotros es el amor a nuestro Señor, el amor a Dios. Y de ahí se desprende entonces el que todo lo que vayamos a hacer, todo lo que vayamos a hacer va a ser en dirección o en derredor para agradarle solamente a Él, porque le amamos, porque le amamos, queremos agradarle, le agradamos porque le amamos, ¿verdad? Esto es lo que también que quería yo compartir con mi hermano Néstor en esta tarde noche, hermanos. Apreciamos su asistencia. Gracias por estar acá con nosotros, aprendiendo más y más del Señor. Gracias por la invitación. Gracias, hermano Néstor. Disculpe le interrumpimos su sueño, pero estos asuntos son buenos también para nosotros y yo sé que de Dios vendrá su recompensa para usted y para todos aquellos que amemos y agrademos a Dios. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermano. Muchísimas gracias a nuestro hermano José Antonio Fariñas, acompañado por nuestro hermano Néstor. Entonces, en esta sesión de estudios bíblicos que comenzamos este día lunes para poder abundar en el estudio de la palabra del Señor. Quisiera en esta ocasión entonces pedir a nuestro hermano Sergio, si fuera tan gentil, mi querido hermano, desde allá del sur de Chile, guiarnos en una oración para posteriormente pasar a las visitas que tuvimos ahí en Facebook. Hermano Sergio, Amén, hermano. Buenas noches. buenas noches. Le damos gracias, Señor, por este momento que hemos pasado a través de este medio de información para traer su palabra a nosotros. Nos sentimos agradecidos, Señor, porque nos enseñan para hacer las cosas correctas. Sin embargo, no queremos que solamente esto puedan ser palabras de buena crianza, sino también, Señor, ayúdanos para que podamos colocar en nuestra vida diaria todos estos consejos. Ayúdanos, Señor, para que nuestro servicio hacia tu persona pueda ser el correcto, el que nosotros lo hacemos de una forma que le agrade en su presencia y permite, Señor, que el actuar de cada uno de nosotros también pueda decir lo mismo. Damos gracias por los hermanos que se han reunido acá, oramos por los enfermos que siempre tenemos en nuestro medio, que tú puedas ayudarles, Señor, que en estos momentos también puedan pensar y considerar que cada una de las situaciones son parte de la vida y que hay que poder aprender, Señor, a sobrellevar muchas cosas que a veces son difíciles. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Amén. Gracias, Señor. hermano. Amén. Gracias, hermano Sergio. Bueno, vamos a pasar a revisar un poquito a aquellos hermanos y amigos que estuvieron ahí en Facebook viendo este interesante tema. Estuvieron el hermano Byron Hernández, desde allá de Panamá, ciudad de Panamá, Marta Urbina, Seila Soto, Julia Verónica Flores Navarro, desde el norte del Perú, Tomasita Sánchez, Lidia Medina. Todos ellos estuvieron entonces escuchando este interesantísimo tema. Y nuestra hermana Julia Flores estuvo dejando un mensajito aquí en Facebook. Dice: buenas noches, hermanos. Muy buenas noches para nuestra hermana también. Y le agradecemos por haber estado viendo y escuchando este tema tan interesante para todos nosotros acerca de agradar a Dios y no agradarnos a nosotros mismos. Vamos a pasar entonces a los comentarios, alguna salutación, algún agregado que ustedes quisieran decir en este instante. Quiero agradecer nuevamente a nuestro hermano Fariñas y al hermano Néstor también, que han traído este tema bien, bien interesante, porque es una cosa que vemos todo el tiempo. Nosotros cuando vemos a las denominaciones, por lo general, hacen muchas cosas que no les interesa mucho que Dios esté de acuerdo, sino que a ellos les gusta y van, por ejemplo, a las congregaciones o las denominaciones donde se tocan instrumentos musicales o se baila o se hacen oraciones muy, muy animadas, más de lo normal, y a ellos les gusta, a la gente les gusta. Pero, ¿qué dice Dios acerca de ese tipo de prácticas? Bueno, no, no todos lo consideran en realidad. ¿Alguien que quiera comentar? Hermanita Doris. Hermanito, ay, el hermano Rogelio tiene la culpa, pues que no está ahí, que me mira.
Ya, sí, hermanito, muy buena meditación, muy buen estudio nos han dado, gracias a Dios, al hermanito Néstor y al hermanito José. José Díaz es, ¿no? José Díaz, hermano. Fariña, José Antonio Fariña. Farías. José Fariñas, ay, que aquí está en mi corazón, sino que se me salió otro apellido. Lo sé, lo sé, lo sé. Muy buena, hermanitos, muy buena. Dios me los bendiga, que tengan una feliz noche. Y gracias, hermanos, gracias. Gracias, hermanita. Gracias, hermana Doris, que siempre está con nosotros. Que el Señor la Gracias a bendiga. usted. Gracias a Dios y a ustedes, hermano. Bueno, pues. ¿Alguien más? Hay un chat. Ah, tenemos un chat. Sí, sí, tiene toda la razón. Dice la hermana Luz Dari, dice, gracias hermano José y Néstor Sánchez, excelente mensaje, Dios les bendiga siempre, bendiciones de Dios para todos los hermanos y familia espiritual. Gracias hermanita Luz Dari por dejarnos su mensaje. Que Dios la bendiga. Bueno, si no hay nada más por el momento, entonces recuerden ustedes que este estudio bíblico será subido a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA para que puedan volver a revisarlo, puedan compartirlo y para que podamos seguir meditando en todos estos estudios. Bien, así que viene justo llegando otro mensaje de la hermana Tamar que dice, Dios no quiere que le obedezcas porque le tienes miedo. Él no quiere que le obedezcas porque tienes miedo al castigo. Dios quiere que le obedezcas por amor. Es su amor lo que conduce al verdadero gozo. Muy bien, hermanita Tamar, muchas gracias por su mensaje, verdaderamente. Bueno. Eso es todo por el día de hoy, me parece. Les agradezco a nuestros hermanos por haber estado aquí con nosotros, acompañándonos, habiendo escuchado entonces, habiendo oído este tema. Y el día de mañana, por supuesto, nos vamos a encontrar, si Dios lo permite, nuevamente a la misma hora, bajo las mismas contraseñas para entrar a este Zoom que se llama ¿Qué dice la Divina Respuesta? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga ricamente, que los cuide y los proteja en esta noche que se acerca entonces aquí en Sudamérica y en el día que se va acercando entonces por allá por las Europas, por donde anda el hermano Néstor. Cuídense mucho, muchas gracias. Hasta aquí llegamos hoy. Buenas Chao, noches, hermano. hasta pronto, Diga, chao. gracias, hermano Fariña. Chao, chao, Gracias, buenas hermano noches. Néstor. Tamar. Buenas noches, hermano. Saludos a todos. Hermano Rigo, buenas noches. Hermano Rogelio, hermana Doris, buenas noches. Buenas noches. David Fuentes, Gloria Esther, buenas noches. A Buena, todos, que buena, Dios les bendiga. Nos buena vemos mañana, mañana, si Dios lo buena permite. mañana Gracias, casi para usted, hermano Néstor. gracias, hermano Fariña. Buen tema. Que Dios le bendiga. Chao, Gracias. chao. Feliz Buenas noche noches. para todos, hermanitos. Dios los bendiga. Igualmente, hermana, muy buenas noches. Hasta Que mañana, si descansen, Dios quiere. si Dios lo permite. Saludos, hermano Amén. Rogelio, que Dios le bendiga. Hermano Hasta Rigoberto, pronto. hermano David, Hasta pronto. Adiós. Gloria, Gloriela. Hasta pronto. Chao, chao. Chao.